¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. El tema de hoy es la muerte digna, y es que el pasado 2 de julio el Senado aprobó por unanimidad cambios al artículo 4 de la Constitución para establecer la muerte digna y los cuidados paliativos. ¿Pero de qué se trata? ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo se ejerce ese derecho? Aquí vamos a platicar sobre ello. Acompáñenos. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 4 de la Constitución para considerar los cuidados paliativos como inclusivos. Es importante aclarar que el derecho humano a morir dignamente y la eutanasia no son lo mismo, porque con esta modificación lo que se busca es que el paciente enfrente su enfermedad en etapa final con dignidad, sin importar el nivel socioeconómico, con garantías y respeto a los valores individuales. Es decir, se impone la voluntad del paciente o la familia a permitir que el proceso de muerte siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad, sin sufrimiento al incluir cuidados paliativos. Además de la posibilidad de elegir si se desea o no ser informado sobre la enfermedad que se padece y el pronóstico de esta, consultar o no una segunda opinión. Por ejemplo, elegir el sitio donde se quiere morir, casa u hospital, de quienes se desea estar acompañado, si se quiere o no apoyo religioso, espiritual o moral, quien desea que lo represente, si se quiere ser o no donante y quienes pueden acceder a su información clínica. ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí en Punto y Coma y el tema que vamos a abordar, como ya les decía en la entrada, es el de la muerte digna. Este tema que es polémico, pero también trae muchas dudas al respecto, y para ello justamente traemos a invitados aquí a esta mesa. Mi querida Jimena. ¿Cómo estás, Lore? La verdad es un gusto hablar sobre este tema, porque si bien en el país pues ya se han establecido los cuidados paliativos, la realidad es que no todos tienen el real acceso a ellos, y ahora está el tema de la muerte digna y cuál sería este paso para la eutanasia que ya se aplica en otros países y que todavía es un tema de debate. Así es un tema muy polémico, y para ello está con nosotros Víctor Manuel Martínez Bullegoiri. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en bioética. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está Elsa Beatriz Medina Galindo. Ella es tanatóloga. Sí, mucho gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para empezar, Víctor Manuel, cuéntanos esta cuestión de la muerte digna. Tú nos decías a la entrada que todavía faltan pasos, obviamente, en Cámara de Diputados, pero esto es medio raro cómo está, porque ya está estipulado en la Constitución. Sí, lo que hizo la reforma, o la reforma aprobada en la Cámara de Senadores, donde efectivamente para que pueda hacer una reforma falta la aprobación en la Cámara de Diputados y luego en las legislaturas, la mayoría de las legislaturas locales. Locales, claro. Entonces todavía nos falta una parte para que eso pudiera estar realmente en la Constitución. Ahora, el tema hace referencia, al hablar de muerte digna, no hace referencia a eutanasia, sino que al revés, desecha la eutanasia. La eutanasia sigue siendo el causar la muerte a alguien sigue siendo un delito en este país. La eutanasia es un tema mucho más complejo, que es debatible, por supuesto, hay opciones éticas, opciones morales detrás, pero esto hace referencia estrictamente a los cuidados paliativos, es decir, a los cuidados que reciben las personas que ya no tienen cura a su enfermedad, y que lo que se busca con la atención médica que reciben es, primero, que no haya un ensañamiento terapéutico o una obstinación terapéutica, como se le llama, es decir, que le estén dando tratamientos médicos que ya son fútiles, ya no sirven para curarlos, pero que solo los están manteniendo a lo mejor a costos muy altos, a sufrimientos muy altos. Entonces, es darles una atención médica dedicada a paliar el sufrimiento que pueden tener, para que cuando llegue la muerte llegue pues de manera natural, pero llegue sin sufrimiento. Es decir, que les van a dar todos los medicamentos que estén al alcance y la disposición. Todos los medicamentos vinculados a esa enfermedad. Al dolor. Al proceso. A evitar el dolor, a evitar el sufrimiento psicológico, el sufrimiento emocional, a tratar a la familia. Los cuidados paliativos incluyen tanatología, incluyen atención psicológica, incluyen que la gente sepa lo que está, el proceso que está viviendo. Cuando se dice muerte digna, es vivir con dignidad la muerte. O sea, la muerte es un proceso que hay que vivir.
Y entonces es vivirlo dignamente, es decir, como ser humano, siendo consciente de ello, siendo consciente que que se acaba la vida, a todos algún día se nos va a acabar, pero tratando de evitar al máximo el sufrimiento. Es importante lo que señalaban hace un momento, que es el que esté en la Constitución, lo que tiene de positivo es que puedan estar al alcance de todos, porque el problema de los cuidados paliativos es de infraestructura y de carencias de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de atención médica no tiene los cuidados paliativos desarrollados, porque es algo relativamente nuevo, y además nuestro sistema de salud tiene muchas otras carencias, lo estamos viendo todos los días en los medios, en los últimos días. Bueno, pues es que el Estado garantice a todo el mundo que va a tener la atención médica adecuada en cuidados paliativos, igual que en cualquier otra de las áreas de la atención médica en el país. Entonces, esa sí sería la parte importante. La obligación que va a asumir el Estado al ponerlo como un derecho, porque ya está en la Ley General de Salud, el sistema de cuidados paliativos, los servicios de cuidados paliativos que tiene que ver en los hospitales, pero se supone que con esto pues habría la motivación para dotar de mayor presupuesto al sistema de salud destinado específicamente a la atención de las personas que ya están, digamos, desahuciadas, que ya se sabe que no van a superar la enfermedad que tienen, y para que puedan dar ese tránsito sin sufrimiento y de la manera más, digamos, confortable posible. Pero aún así es una agonía, ¿no? Hombre, llegará la muerte siempre al Sí, final. sí. Yo creo que para nadie es agradable. Lo que se evita es sufrimiento, no se puede volver agradable algo que en sí mismo es desagradable. ¿No? Claro. Es como cuando dicen muerte digna, pues morirse, yo no sé si sea digno o no, para cualquiera es feo. Claro. Pero se puede morir envuelto en un sufrimiento horrible, sin la atención adecuada de los distintos especialistas, médicos, psicólogos, es decir, que tienen que intervenir o que pueden intervenir en ese proceso, o se puede estar pues, en una situación un poquito más confortable y donde uno asuma y se pueda uno, ahora sí que como dicen, despedirse en paz y estar tranquilo y entender el proceso también que está viviendo, ¿no? Claro. Sin duda, en teoría, pues usted lo menciona muy bien, está en la Ley General de Salud, pero en la práctica el acceso es muy complicado. Solamente el 3% de las farmacias en el país da opioides, ¿no? Para esta población realmente, lo hemos visto también, muchos pacientes tienen es muy complicado, ¿no? Tener acceso a estas recetas, a surtirse. No sé, en el ámbito de la tanatología, si te canalizan a ti, Elsa, los pacientes, o realmente ellos buscan una opción porque no se los da el sector salud. Buscan una opción y bueno, ahí estamos los tanatólogos, somos un grupo de tanatólogos y se les da el servicio, ¿sí? Porque en este caso, pues más que nada, pues ya es buscar una no solución, porque como dice el médico, o sea, ya son situaciones incurables, que en el cual pues ya intercede la tanatología para ayudarlos a la trascendencia, para tomarlo de una manera pues digna, porque también es un buen morir, así como se les dice en la tanatología, un buen vivir para un buen morir, el cual nos permite a nosotros como tanatólogos hablar con el paciente si es que está consciente y con los familiares. Claro. Se reúnen y así que se hace un conjunto solidario entre ambos para trabajar cosas pendientes que hay atrás. No sé qué piensan ustedes, somos una sociedad, tanto médica, en realidad, o las leyes, que están centradas en la vida, ¿no? Realmente en este proceso de luchar, pero no se está preparado para la muerte, ¿no? Realmente el proceso médico, cómo tendría que ser, y todavía nos falta muchísimo. En la región latinoamericana, solamente Colombia, tengo entendido, ayuda con este proceso de la eutanasia en sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí importantes. Uno, algo que todavía no se ha desarrollado en México como debiera, que son las voluntades anticipadas. Claro. O lo que le llamaban antes el testamento vital, testamento de vida. O sea, ¿qué quiere uno hacer con la vida en el momento en que se está terminando? Y es la posibilidad de que todos hagamos un documento donde digamos cómo queremos ser atendidos al final de nuestra vida. Hay quien por cuestiones de creencias personales, por cuestiones de carácter, hasta religiosas, Claro. dice, a mí háganme todo lo que se pueda. Y si me tienen que enchufar a máquinas, enchúfenme. Y hay el que dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero cuando ya me esté muriendo, pues que sea lo más leve posible, que sea lo más tranquilo posible, que me dejen que llegue la muerte
Y entonces uno firma un documento donde dice, quiero que se me atienda de esta manera, no quiero este tipo de atención. Por ejemplo, si yo ya tengo 90 y tantos años y tengo un paro cardiorrespiratorio, puedo decir, ya no me revivan, ya no hagan el esfuerzo por sacarme de eso, porque es sacarme a un sufrimiento. No tiene que ser a los 90 años, puede ser a la edad que sea. Si uno dice, tengo un paro, tengo un ataque determinado, un problema neurológico, bueno, no me hagan el esfuerzo si voy a quedar lisiado, inválido, discapacitado, En vida vegetativa. en ¿no? vida vegetativa. No me hagan ese esfuerzo, no lo quiero. No quiero estar conectado a máquinas, no quiero determinadas cosas. Bueno, pues todo eso hoy día lo podemos decir, está en la Ley General de Salud la posibilidad de hacerlo, hay una ley especial en el Distrito Federal y de hecho la última reforma a la ley del Distrito Federal tuvo esa lógica de convertirlo más, porque se había confundido mucho con que era el poder decidir la eutanasia, ¿no? El poder decidir a partir de tal momento a mí que me maten. Insisto, la eutanasia hay que entender que es un tema muy complicado, que tiene otras perspectivas, que efectivamente en América Latina solo Colombia, pero por una resolución del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional colombiana. No es que la ley permita. Aquí también el Código Penal puede hacer más suave la aplicación de una pena a quien ayuda a morir a otro por razones humanitarias, por razones de evitar sufrimiento, pero sigue siendo delito, se sigue considerando delito, sigue siendo pena. La eutanasia está permitida, no nos sobran dedos de la mano para en todo el mundo. Entonces, bueno, cuando es algo tan puntual en algunos países, siempre nos ponen los ejemplos de los Países Bajos como donde se practica. Bueno, Bélgica, ¿no? Bélgica, Holanda. Hay una cultura, y hay mucha gente incluso dentro de esos países que están en contra totalmente de lo que sucede ahí. Pero entonces es un tema mucho más complicado que algún día se va a debatir y hay que debatirlo, no hay que tenerle miedo a debatir los temas, cuando tocan además la autonomía de las personas, el derecho a decidir de las personas sobre sí mismos, etcétera. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo ayudar a las personas desde una perspectiva médica, mediante un sistema de cuidados específicos que ya no van dedicados a curar a las personas, porque ya sabe que no se les puede curar, sino que van destinados a que no exista sufrimiento. Bien decías hace rato, los opioides. Bueno, pues los opioides tienen una finalidad que es evitar el dolor. El dolor, claro. Entonces, bueno, hay que ver en qué casos se usan, en qué casos no se usan. Se puede llegar incluso, dentro de los cuidados paliativos, a lo que se conoce como la sedación de doble efecto, que es cuando una persona, por ejemplo, con un cáncer de estos que tienen mucho dolor, o cualquier otra enfermedad donde hay muchísimo dolor, bueno, pues entonces la gente prefiere que se le cede, se le ponga una sedación, ya no se van a despertar. Y esa sedación tiene el efecto de evitar que sufran, y el segundo efecto, ese doble efecto, es que al sedar, adelanta la gente se va a morir más pronto. Pero lo que se busca no es acelerar la muerte, sino lo que se busca es evitar el sufrimiento. Claro. Como consecuencia de eso se va a adelantar un poco la muerte. Bueno, pues, pero eso es totalmente legal, está totalmente legal, moralmente es totalmente aceptado, incluso por la mayoría de las religiones. Entonces no es un problema, digamos. Claro. ¿Qué les parece si hacemos un corte? La verdad es que esta explicación es muy importante, que todos lo entendamos. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Y pues la mesa creció. Acaba de llegar la doctora Dolores Delgado Ochoa. Ella es maestra en Ciencias en Bioética del Hospital Juárez de México y ella nos va a aportar desde su perspectiva pues este tema tan sensible que le atañe a la vida de cualquier persona. La muerte es un proceso que todos vamos a vivir realmente. Aquí el asunto es cómo lo vamos a vivir y cómo lo va a enfrentar también nuestros seres queridos. Maestra, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Bueno, pues este tema, como lo estaban comentando los presentes, es un tema muy específico y muy sensible para la gente, porque todos preparamos nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos de vacaciones, vamos a esto, pero nunca preparamos cómo queremos morir, ¿sí? Un tema tan sensible que al momento de que uno lo habla con la familia, ¿qué es lo que dice? No,
no quiero hablar de eso, ¿no? Pero lo tenemos que hablar, exactamente. Aquí el doctor comentaba hace rato, ¿no? La autonomía del paciente es lo que hay que respetar, qué es lo que quiere el paciente y cómo quiere terminar. Queremos terminar en un hospital, en terapia intensiva, intubados, lejos de nuestra familia, o queremos realmente los últimos días pasarlo con la familia. Con todo esto, la semana pasada acaban de autorizar exactamente cuidados paliativos para todo el país, no nada más para la Ciudad de México. Para todo el país los senadores exactamente dijeron, es necesario. Y por ahí estamos un poquito cojos porque no hay mucha gente preparada para cuidados paliativos, para integral. O sea, el algólogo, la tanatóloga, la psicóloga, que van acompañando no nada más al paciente, sino a la familia. Claro. Entrenan a la familia cómo tiene que ser, cómo tiene que tratarla en su casa. Y el enfermo crónico o el enfermo ya con su enfermedad tan avanzada, saber cómo va a terminar estos días en su casa. Lo estaba escuchando, esta de doble sedación. Exactamente, la intención es de que el paciente exactamente muera dignamente. Claro. Así como vivimos, así como nacemos, que son los extremos de la vida, realmente tengamos una muerte digna, así como lo vivimos. Pero es muy curioso que, por ejemplo, esta iniciativa que aclara que muerte digna no es eutanasia, sino suicidio asistido, la función principal es evitar el sufrimiento, más no acabar con la vida. No acabar con la vida. Penado. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, ¿habrá alguna enfermedad como un cáncer así de estos agresivos, donde de verdad no haya un solo medicamento que le quite el dolor a alguien y que siga sufriendo y que esta paciente diga, yo ya de verdad me rindo, ya no quiero, y le están dando los opioides pero no para el dolor? Entonces, ¿qué hacer en este tipo de casos cuando el paciente dice, yo ya no quiero sufrir, ya no, me están llenando de medicamentos, me van a sedar a lo mejor, pero sigo sufriendo? Y yo veo a mi familia que está sufriendo, y si yo no tengo acceso al sistema de salud público y estoy en un hospital privado, pues es doble, triple sufrimiento para el paciente, porque son gastos, la familia está sufriendo, se está mermando de alguna manera emocionalmente, pero también económicamente, y eso también a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué hacer en este tipo de casos donde le dice el paciente, ya por favor, ya no quiero más? Bueno, pues está lo que comentaban también del testamento vital, ¿verdad? Como dejar dicho qué es lo que queremos. No se puede desconectar al paciente, o sea, en México no está aceptado por ley esto, ¿sí? Pero sí puede ayudarse acompañando al paciente, exactamente, como yo le comentaba, con todo eso de cuidados paliativos. Sí hay cánceres muy agresivos en lo cual los opioides no aplican, ¿sí? Pero preparan los famosos cócteles. Y como dicen, ya no despierta el paciente, entra en sueño profundo y no duele, o sea, no va a doler. Al paciente ya no le va a doler y van a saber los familiares cómo está, ¿no? Es que de verdad es que es todo un tema, pero mucho. ¿Qué hace falta justamente para que la gente tenga claro la voluntad? Cuando hagan un testamento, un documento en el cual digan, yo he vivido una vida plena y también quiero morir de una manera plena. Mi voluntad es que si yo tengo un accidente o me enfermo de un cáncer, o llegada a quedar conectada a alguna máquina y no quiero que sufra mi familia, ¿los médicos asumen esto? Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, que no estamos preparados. Muchas de estas cosas nos están llegando por el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la tecnología aplicada en la medicina. Y entonces, hoy día existe la posibilidad de alargarle la vida a las personas
como no existía hace muy pocos años. O sea, antes llegaba uno y ¡pum!, se moría, punto. Hoy día, enfermedades que antes nos mataban en un par de semanas, la gente puede mantenerse viva años. Y conectado a máquinas, conectado a respiradores artificiales, conectado a este tipo de cosas, puede estar uno mucho tiempo y dice uno qué calidad de vida, qué dignidad de vida, qué... Entonces, por eso está esa idea de vamos a poder tomar la decisión. Es muy importante que la gente lo hable antes. Por eso lo que decía la doctora sí es muy importante. Es un tema que hay que hablar, porque las cosas hoy funcionan así. Porque la medicina hoy nos puede alargar la vida más allá de lo que queremos. Y a veces todo tiene partes positivas y negativas. O sea, esta posibilidad, por ejemplo, la sedación de doble efecto, no sé si se acuerdan, hace unos años hubo un escándalo horrible en Madrid donde destituyeron y casi querían meter a la cárcel a un médico encargado de cuidados paliativos en un área por sedaciones, donde decía, está sedando a gente que no debe ser sedada. Es decir, les está provocando, adelantando la muerte a personas que no están en condición de ser sedadas. Y fue un escándalo y duró varios años el debate, la discusión. Entonces es un tema que tiene cosas muy positivas si las sabemos manejar, si las entendemos, o puede tener cosas negativas. Esta idea de la eutanasia, bueno, pues la eutanasia suena muy bien. Cualquiera de nosotros a lo mejor dice, si yo estoy en una condición donde no me siento viviendo dignamente, pues que yo pueda tomar la decisión de médicamente asistido terminar con mi vida. Claro. Que me asista un médico para que no sufra, para que no vaya... pues bueno, es que suicidarse se puede suicidar en cualquier momento. Sí, pero una cosa es un suicidio en condiciones horribles a una cosa con dignidad. Pero eso también tiene sus bemoles. El decidir la eutanasia implica, bueno, riesgos jurídicos, cuántos casos habrá quien quiera adelantar la muerte de un familiar por evitar gastos, simplemente, claro, pensemos, o por que voy a heredar. O sea, hay muchas cosas detrás que no es fácil verlo y decidirlo. No, y el problema para los médicos también, ¿no? Por supuesto. Y los médicos, en ocasiones, yo lo viví con mi suegra española, le tocó en España. Ella entró a una operación al hospital ya a los 80 o 90 años, hizo su testamento vital en el hospital y al poco tiempo llegó, decía, no me despierten, no me hagan determinados tratamientos, no me conecten a máquinas. Y poco después llegó la directora médica del hospital y le dijo, bueno, vengo aquí a reclamarle, usted no confía en nosotros. ¿Qué les parece si ahorita regresamos? Porque se pone muy interesante esto, pero también hay que hacer de repente cortes, pero vamos enseguida y estamos aquí de vuelta para que nos cuente esta historia de su suegra y de lo que la doctora le dijo de no confiar en los médicos. Qué tremendo, ¿eh? Sí. Regresamos. Bueno, estamos aquí ya de regreso. Nos estaba contando, doctor, el caso de su suegra, que el médico le decía que no confiaban en ellos cuando ella ya tenía una voluntad. Porque decíamos, es que son cosas novedosas. Y en ese sentido, entonces los médicos no están preparados a ese respeto irrestricto a la voluntad y a la autonomía del paciente. El médico está acostumbrado a ese paternalismo que históricamente había funcionado, donde el sabio, el que conoce, el bueno, hasta el guapo es el médico. Y el paciente, el paciente bueno es el que se somete a lo que el médico dice. Bueno, esto ha ido cambiando y ha cambiado desde que el liberalismo le da peso al individuo y cobramos una dimensión distinta como personas y poco a poco se ha ido adaptando y hoy, por ejemplo, el consentimiento informado es parte integrante de la lex artis de los médicos. O sea, un médico ya no puede intervenir a un paciente sin preguntarle qué quiere y si acepta ser intervenido. Cuando ingresamos a un hospital, nos hacen firmar, nos explican, pero nos tienen que explicar. Sí, claro. Oye, te vamos a hacer esto, hay estos riesgos, hay estas opciones, ¿cuál eliges? Y entonces firma uno un consentimiento informado. Eso antes no pasaba. Bueno, hoy día eso no solo es una obligación legal, sino que es parte de la lex artis, es decir, del buen actuar profesional del médico. Entonces, sí ha cambiado, pero evidentemente tenemos toda una tradición médica y además, una cosa que yo decía ahora en el corte, platicábamos interno en el corte, los médicos son personas
Y entonces hay médicos que tienen una perspectiva religiosa, una perspectiva ideológica, unas creencias, una forma de pensar. Entonces, igual que los pacientes, hay el paciente que cree que deben de intentar salvarle la vida hasta lo último, aunque sufra porque el sufrimiento es bueno, y hay el paciente que dice, yo no quiero sufrir nada porque el sufrimiento es malo. Igual, hay el médico que piensa que se debe de intentar salvar la vida hasta el último momento, y hay el médico que dice, bueno, cuando ya no se puede salvar la vida, pues hay que facilitar la muerte, hay que hacer que la muerte llegue de manera cómoda, usando cuidados paliativos. Entonces, depende mucho no podemos perder de vista que el eje de todo esto somos personas. Claro. Y que como personas vamos a tener puntos de vista distintos. Y yo creo que el eje central o el punto más importante en todo esto es la necesidad de infraestructura y de recursos. Mientras no tengamos un sistema de salud fuerte, sólido, potente, que alcance a todos, entonces de nada nos sirve tener en la Constitución, como tenemos muchas otras cosas en la Constitución, derecho a la vivienda. Bueno, pues ahí está en la Constitución, pero ¿cuánta gente carece de vivienda en este país? Claro, claro. Derecho a cuidados paliativos, sí, pero ¿cuánta gente va a poder tener real acceso a los cuidados paliativos? O sea, ojalá sirva, insisto, para que se dé un impulso a esa atención. Yo puntualizaría una cosa, cuando se reformó en 83 la Constitución para incluir el derecho a la salud, en 1983, el derecho a la protección de la salud, uno pensaría que automáticamente a los años siguientes la inversión en salud subiría. Bueno, pasó exactamente lo contrario. Bajó. Cayó porque entró la crisis más importante económica hasta ese momento con Miguel de la Madrid, vino la crisis económica, entonces se redujeron el gasto social, es lo primero que se reduce, luego vino el terremoto que nos tumbó el 10% de la infraestructura sanitaria de salud, el 10% de camas de hospital, Claro. porque se Sí, cayeron Centro el Médico, Centro Médico Centro Nacional, Médico Hospital Nacional. Juárez, etcétera. Y entonces, bueno, en lugar de que a raíz de la reforma mejoráramos y fuera un boom se vino para abajo. Ya después se volvió a empezar a recuperar otra vez. Pero entonces hay que entender eso, que la Constitución no es magia. O sea, el que pongamos algo en la Constitución no quiere decir que va a suceder. Va a suceder si efectivamente ese mandato sirve como estímulo para que la autoridad invierta, para que le ponga recursos, para que se diseñen los programas para ir mejorando la infraestructura de salud, en qué hospitales se va a poner, en qué hospitales no. Cómo se va a hacer cuidados paliativos, una parte importante es lo que se da en su casa, como decía la doctora. No tiene uno que estar en el hospital. Hay cuidados paliativos que se dan en la casa. Las personas pueden estar en su casa recibiendo los cuidados paliativos y es más barato, porque no hay que mantener un costo hospitalario y todas esas cosas. Eso yo creo que es lo que hay que tomar en cuenta, esa necesidad de recursos y ese saber que siempre estamos trabajando con personas. Tenemos que hacer una pequeña interrupción. Vamos en vivo hasta Palacio Nacional, donde... Estamos aquí ya otra vez en punto y coma y en esta cuestión de la muerte digna. Es algo bien importante dar esta información a la gente porque finalmente comentábamos en el corte que en los hospitales muchas veces no les dan esta información a los pacientes ni a sus familiares de que hay una cuestión que es voluntad adelantada o que si cuentan con un servicio de tanatólogos para ayudar a pasar un momento tan difícil como es una enfermedad, que puede ser una enfermedad terminal o una enfermedad que vaya a requerir mucho tiempo de hospitalización, ¿no? Entonces, finalmente creo que es un trabajo que debe de ser con muchos especialistas en los hospitales para que puedan acompañar a los pacientes y a sus familiares. Y en esta cuestión de la muerte digna es todavía más. Así es, Lore. Y en tu ámbito, Betty, coméntanos cómo es la situación, cómo se acercan las personas, porque me imagino que hay mucho desconocimiento realmente, ¿no? Y muchas veces las instituciones pues no saben qué hacer. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tiene la población? La población, bueno, se acerca a nosotros, hay una institución, bueno, es un centro tanatológico que tenemos y las personas se acercan a pedir ayuda para sus familiares. Y también en la ayuda de los familiares, lo que les comentaba hace rato, también se ayuda pues a la persona que va a partir. Ahora sí que hasta cierto momento se le da la explicación que pues lo que muere es el cuerpo, ¿sí? Muere el cuerpo y nosotros en la tanatología trabajamos lo que es también el espíritu, que es lo que trasciende, ¿no? Entonces, pues más que nada ahí se les da a entender a los pacientes que
pues la muerte no es mala, que tarde que temprano todos vamos a morir. ¿Sí? Sí hay, como comentaban los compañeros, hay dolor, hay tristeza, es inevitable, pero es el duelo que se mueve, ahora sí se vive en todo momento, en cada pérdida. Las pérdidas también son materiales, las pérdidas también son de un miembro del cuerpo, las pérdidas son de una mascota, que es las primeras pérdidas que pierden los niños muchas veces desde pequeños, ¿sí? Entonces se les da asesoramiento para que su pérdida sea menos dolorosa. Y sí se tiene que vivir el duelo en etapas y de alguna manera entender y a comprender que pues ahora sí que si hay vida, hay muerte. Y en la tanatología también se les explica un buen vivir para un buen morir. Porque si también a medida que nosotros nos procuramos como personas y somos conscientes de cuidar nuestro cuerpo, nuestros órganos, desde nuestros pensamientos, pues también vamos a evitar mucho sufrimiento para el día de nuestra partida, siendo conscientes más que nada. Claro, y sobre todo qué importante cuando el diagnóstico del médico es, tiene cáncer. La primera idea que pasa por la mente, yo creo que de cualquier persona, es me voy a morir. Claro. Sí. ¿No? El cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Sin embargo, habrá enfermedades que sí lleguen a ese terreno de la muerte y habrá otros que no. Y aquí es donde lo que importa es justamente llevar a este paciente a que no sufra, no padezca esta enfermedad de una manera tan dolorosa como podría ser, entonces ayudarle a estas cuestiones de los cuidados paliativos. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Juárez, ¿cómo ayudan a los pacientes que están en estos procesos, en estas etapas? En el Hospital Juárez ya tenemos ahorita una médica que es de cuidados paliativos, ella es algóloga también y los acompaña, o sea, hace reuniones. Lo primero y lo más importante es buscar el responsable del paciente, ¿sí? El responsable para tener directamente con él, darle la información, llevar todo, porque muchas veces en el Hospital Juárez pues, llega el hijo, la otra, la esposa, y llegan diferente gente a pedir información. Entonces, primero, ¿quién es el responsable del paciente? Entonces, trabajar con él, adiestran realmente a la familia a cómo tratarlo, a cómo sacar flemas, a cómo voltearlo, a que no se allague, a que tenga menos dolor, ¿sí? Hasta qué le va a poner, y siempre y cuando el paciente se llega a poner mal, pueda llegar al hospital. La intención es mantenerlo en su casa, como comentábamos, con el menor precio, porque también es un gasto tener al paciente, claro, ¿verdad? Y evitar esta obstinación terapéutica que muchas veces los médicos hacen. Porque sí les dan la idea de que, mire, ¿qué le parece si lo metemos, le vamos a poner esto, y le dan la idea de que va a salir adelante? Ahorita estoy recordando cantante Ricardo Cerati. Gustavo Cerati. Gustavo. Claro. El de Soda Stereo, que estuvo ¿cuánto tiempo 5 quedó? años. 5 años. Ajá. Perdón. También somos muy, muy nosotros, ¿no? Egoístas, ¿no? Egoístas. Si cantante o algo hubiera dicho, bueno, si yo muero en un accidente, y puedo donar mis órganos, pues los dono. Los dono, esa es otra parte de la muerte digna, ¿no? Claro. Que sabemos que no va a haber, pero va a servir mi córnea, pues yo dono mi córnea. Mi riñón está bien, dono mi riñón. Estaba sano. O sea, si están sanos y realmente no hay recuperación, esa es otra parte. Una forma de trascender. Una también. parte de trascender, pero también es otra parte que llega la familia y luego a los médicos que se acercan y les dicen a los procuradores, es que aquí son unos, sopilotes, ¿no? Se quieren llevar tremendo. todo lo mío. No, sí. Pero es que no estamos conscientes, lo que decimos, no tenemos esa educación de que decir, bueno, si yo caigo ahorita saliendo en un accidente y sirven mis órganos, que los ocupen. Claro. Imagínense a alguien que no ve que uno le pueda dar. Es un gran regalo de vida. Ahora, perdón, pero una cosa muy importante es, ya la aplicación de los cuidados paliativos en los hospitales tiene que estar sujeto a un protocolo. Debe de estar. Así como hay Sí. un protocolo, cuando alguien ingresa, por ejemplo, a tratamiento de quimioterapia,
Sí. O sea, hay todo un protocolo, cómo se debe entender, cómo se debe preparar, cómo se debe aplicar, en qué términos, etcétera. Bueno, hay un protocolo para cuidados paliativos y debe de haberlo en los hospitales. Y debe haber una normatividad. O sea, no es improvisado, que la gente sepa que no se va a topar con el médico, que el médico va a decir, pues a ver qué se me ocurre, cómo tratarlo y lo apapacho. Tiene que haber un protocolo, es decir, va evolucionando de esta manera, se puede ir aplicando de esta manera, en este momento hay que aplicar esto, en este momento hay que aplicar esto. No es que yo quiero que me apliquen la sedación terminal, o sea, me induzcan un coma y no, solo se podrá aplicar en determinados supuestos de acuerdo con el protocolo establecido. Entonces, no es una cosa poco seria. O sea, es un trabajo muy serio el que hay que hacer de aquí en adelante en todos los hospitales donde se desarrollen los sistemas de cuidados paliativos, los servicios de cuidados paliativos. Normalmente los ponen, por ejemplo, a lo mejor en urgencias o los mezclan con urgencias. Hay quien dice, no, deberían estar separados, deberían ser una cosa aparte. Bueno, cuando hay infraestructura y recursos, pues seguramente se pueden hacer. Pero si no, planta baja para que lleguen. Seguramente los van a poner o en urgencias o en alguna cosa. Tremendo. Pero sí entender eso, ¿no? Que tiene que estar muy bien regulado y no es para que el médico decida en el momento que un paciente le pida, oiga, no. Entonces ahí va a entrar psicólogo, ahí va a entrar tanatólogo, ahí va a entrar algólogo, el médico tratante, los médicos de las distintas especialidades y qué tratamiento habrá que darle de acuerdo a lo que tiene. Y no solo cáncer suena, aunque el cáncer ya en muchísimos casos es perfectamente tratable. Sí, claro. Y hay gente que puede vivir con cáncer 20 años, ¿eh? Sí. O sea, o curarse o convertirse en una enfermedad crónica. Entonces, hay otras enfermedades, muchas otras que matan. Neurodegenerativas. Todas las neurodegenerativas que matan, o simplemente un EPOC. ¿Sí? Una diabetes, ¿no? Una diabetes, pero el EPOC, que la gente se ahoga. Y dice uno, bueno, no hay dolor, pero el sufrimiento de estarse ahogando es horrible. O sea, y eso puede venir de muchas otras enfermedades, fibrosis quística en los pulmones. Hay muchísimas cosas. Esclerosis, ¿no? Donde hay sufrimiento. Y el sufrimiento no solo es el físico, porque se puede bloquear el dolor. O sea, las técnicas, los algólogos hoy tienen técnicas maravillosas para bloquear el dolor, para controlar el dolor. Pero el sufrimiento psicológico a veces es mucho más duro. Tenemos que ir rápidamente más bien, hasta el centro de mando de la Policía Federal a escuchar. Bueno, a lo largo del programa hablamos de la importancia de las voluntades anticipadas, el qué hacer, los recursos que hay en los hospitales y que tienen que ser explotados. Y un punto muy importante que estábamos comentando es el perdón que debe existir en las familias antes de partir. Sí, se trabaja eso en la tanatología, es muy importante tanto para la persona que va a partir y tanto para los familiares. En dado caso que la persona que va a partir no pueda hablar, no escuche, el tanatólogo hace su trabajo de él con los familiares, ¿sí? Pero si el paciente o el familiar que va a partir escucha, ve, hace el trabajo él antes de partir. Es muy importante eso cuando nos dan la oportunidad de trabajar esa parte, porque de alguna manera ayuda tanto al familiar como a la persona que ya va a trascender. Pues lo importante de todo esto es que estemos informados y que sepamos que así como podemos tener una vida plena, también podemos tener una muerte también, pues si no plena, pues digna, pero sobre todo sin sufrimiento y que tampoco sufran nuestros familiares ni tampoco generen problemáticas, ¿no? Y para eso hay que estar informados y sobre todo esta cuestión de la voluntad adelantada es bien importante porque ahí justamente el enfermo es el que dice yo quiero estar así o no quiero estar así y se tiene que respetar de alguna manera. Claro que sí. Porque es lo más importante. Es algo seguro, ¿no? Vamos a morir. Todos vamos a morir, pero hay que saber cómo y sobre todo tener claro esto y platicarlo en familia.
Es un tema que no debemos de tenerle miedo jamás, porque pues todos vamos para allá. Entonces, cuando se toque este tema, que sea abierto y con la seriedad y también con toda la profundidad posible, para que cada quien sepa qué queremos cuando llegue el momento de partir. Les queremos agradecer muchísimo haber participado aquí en Punto y Coma. Beatriz, muchísimas gracias. Maestra Dolores, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi querida Jimena. Querida Lore, un gusto como siempre. Pues ya lo sabe, aquí los esperamos la próxima semana, el lunes, pero mañana también tenemos Punto y Coma. Quédense con la programación de Excelsior Televisión. Está Martín Espinosa y Atalomata. Muy buenos días. Gracias.